Hemos llegado al estudio bíblico número 16, titulado Jesús quiere obedecer la ley otra vez, pero en nosotros. Ya hemos visto cómo Dios tiene un sello para su pueblo, una identidad, y también el enemigo tiene una identidad que en el Apocalipsis se habla de ella como la marca de la bestia. El sello de Dios es su propia ley, que es reflejo de su carácter. Y para Jesús guardar la ley fue una delicia, obviamente, porque era su propio carácter lo que estaba manifestando. Así que él vino a demostrar que era posible respetar la ley y quiere volver a cumplirla otra vez, pero en nosotros. Ahora bien, si su ley es perfecta, porque refleja el carácter perfecto de Dios, ¿podremos nosotros, que somos imperfectos, guardar su ley? ¿Dios nos pide algo posible o imposible? Vamos a verlo en este estudio bíblico y antes vamos a hacer una oración para que Dios nos inspire. Gracias, Señor, por este momento de nuestra vida en la que tú estés aquí con nosotros para estudiar tu palabra. Queremos que nos dirijas con un espíritu sincero para aprender nuevas cosas y para desaprender aquellas que no corresponden con tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿puede algún hombre guardar la ley? Según la Biblia. La Biblia dice que no es posible, ningún hombre puede guardar la ley. Por eso dice, para los hombres esto es imposible. Siendo que los mandamientos reflejan el carácter de Jesús, que es perfecto, y nosotros no somos perfectos. Fíjate qué les dijo Jesús a los dirigentes judíos, que supuestamente eran los más religiosos de Israel. Ninguno de vosotros cumple la ley, les dijo. ¿Y cómo resumió Pablo sus intentos por guardar la ley como buen fariseo que era? En Romanos 7 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Piensa que la mente es nuestra parte consciente y la carne es nuestra parte inconsciente, nuestra naturaleza más profunda, digamos. Pablo intentó como nadie guardar la ley, pero no pudo, siendo que era un hombre muy, muy religioso. Pero ¿no se supone que los cristianos tenemos que guardar los mandamientos? ¿Qué dijo la persona más sabia de la tierra que es lo más importante para el hombre? En Eclesiastés 12 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y qué le dijo Jesús al joven rico cuando vino a preguntarle por la vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué nos pide Dios que guardemos la ley si Pablo dijo que no podía? Vale, vamos a ver, para poder resolver esta aparente contradicción, tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Hay alguien en el Nuevo Testamento que dijo que había guardado los mandamientos? Porque si hubiera al menos uno que lo dijera, podríamos entender que sí se puede. Hay uno. ¿Tú sabes quién fue esa persona? El mismo Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Por eso Jesús vino a cumplir la ley. Ahora bien, esta pregunta es muy, muy importante. ¿Cumplió Jesús la ley por su propio esfuerzo o mérito? En Juan 8, él dijo, nada hago por mí mismo. Y esta es la clave, este es uno de los textos clave de este estudio bíblico. Por sí mismo Jesús no guardó la ley.
¿De quién dependió Jesús para hacer todo lo que hizo? Él mismo respondió un poquito más adelante. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esto es sumamente importante para un cristiano. Nosotros no hacemos ninguna obra. Nosotros no podemos obedecer. Nosotros por nosotros mismos no hacemos nada bueno. Pero si el Padre mora en nosotros, Él puede hacer las obras de Dios en nosotros a través de su Espíritu. Y te preguntaría, si Jesús viniera otra vez hoy, en este siglo XXI a la tierra, ¿tú crees que guardaría la ley de Dios? Indudablemente que lo haría. No por sí mismo, por el Padre, pero lo haría. ¿De qué forma podría darse el caso de que Jesús se manifieste otra vez en la tierra para guardar la ley? Puede hacerlo. Fíjate lo que dice Ezequiel. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que cumpláis mis leyes y decretos. O sea que cuando el espíritu es puesto en nosotros, en nuestros corazones, entonces podemos guardar la ley. ¿Qué dice el versículo que va primero? ¿Guardar la ley o tener el espíritu? Obviamente dice primero tener el espíritu. Así que lo que Jesús quiere hacer con nosotros es poner su espíritu en nosotros para que Él mismo a través de ese espíritu, trabajando en nosotros, pueda en nosotros guardar la ley otra vez. O sea que la idea es que Cristo puede vivir en nosotros a través de su espíritu. Y si Él vive en nosotros, vamos a imitar su conducta y su vida. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto en nosotros? Bueno, cuando Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos antes de morir, les explicó cómo es posible que el hombre pueda guardar la ley y les dijo lo siguiente: si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la clave. Cuando el Espíritu mora primero con nosotros y luego en nosotros, entonces producirá un deseo de obediencia hacia Dios que incluye en sus mandamientos que son eternos. ¿Se puede ser cristiano sin que esto que acabamos de leer ocurra? Observa cuán categórica es la Biblia cuando dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en la Biblia de paráfrasis dice: no es cristiano quien en su interior no tenga el Espíritu de Cristo. Así que podemos creer que somos cristianos, podemos pertenecer a una denominación, pero sin el Espíritu de Cristo en nosotros, nuestra vida cristiana es todo un engaño y no es real. ¿Dónde dice el versículo que tiene que estar Jesús? Dice en el interior, como dice Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es lo mismo dicho con otras palabras. ¿Y qué es imprescindible para que Jesús viva en nosotros? Pues, como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es necesaria primero nuestra muerte antes de que Él viva en nosotros. ¿Qué dijo Pablo que era capaz de hacer cuando Jesús estaba en su corazón? Dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no por él mismo, porque este es el mismo Pablo que en Romanos 7 había dicho antes
que intentaba guardar la ley pero no podía, porque lo estaba intentando por sí mismo. Y aquí dice que lo puede todo, porque cuando Cristo está en el corazón de un hombre, entonces Él le fortalece. ¿Era la promesa de Jesús en el corazón solo para los apóstoles o también para el resto de los cristianos? Dice el mismo apóstol Pablo a los Gálatas: Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Así que esta promesa de que Cristo viviera en nosotros, que Jesús hizo a sus discípulos, en realidad es una promesa para todos y cada uno de los cristianos. ¿Y qué nos ocurrirá a medida que dejemos que Jesús se actúe en nosotros? El Espíritu de Jesús nos va transformando y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Esta es una prueba, un test para saber si el Espíritu de Dios está viviendo en mí. Tiene que haber una transformación que puede ser muy lenta y puede que ni siquiera incluso nosotros nos demos cuenta, pero tiene que haberla y otros se darán cuenta de ella. ¿Puede estar Jesús viviendo en nuestros corazones y no guardar sus mandamientos? Esto es algo que muchos cristianos hoy en día creen. Dicen ser cristianos, dicen tener el Espíritu de Cristo, pero los mandamientos no hay que guardarlos. Cuando, como ya sabemos, sus mandamientos reflejan su carácter. Dice 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La primera carta del apóstol Juan es literalmente un test para saber quién realmente es cristiano y quién no es cristiano, aunque diga que es cristiano. Si uno es cristiano y dice que lo es, dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el texto bíblico este, que fue escrito más o menos 60 años después de que Jesús muriera, dice que la persona es mentirosa. Si es que los mandamientos hubieran sido anulados porque Jesús murió en la cruz, aquí tenemos el apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que recibió la visión y la revelación del Apocalipsis, 60 años después, diciendo que los mandamientos seguían vigentes. Todo cristiano que dice que los mandamientos fueron clavados en la cruz, no solo no ha entendido el Evangelio, está haciendo a Dios mentiroso y él mismo es mentiroso. ¿Puede un cristiano estar viviendo, o mejor dicho, puede estar Cristo viviendo en nuestros corazones y practicar nosotros algún pecado? La misma primera carta de Juan dice, Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Este es otro de los grandes engaños del cristianismo moderno. Cristianos diciendo que se puede pecar, se puede vivir en pecado hasta el fin, porque ya al final Dios nos perdonará. Pero en realidad el poder de Dios debe llevar al cristiano a pensar que es superior al poder del pecado. La misma carta esta, que como he dicho antes es el test, el examen para ver quién realmente es cristiano, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esta es la gran diferencia. Ser un cristiano nacido de Dios que obedece a Dios o ser un cristiano que no ha nacido y que es desobediente. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y esto de nacer de Dios significa morir al yo y tener a Jesús en nosotros. Solo es posible guardar los mandamientos si Jesús vive en mí
y Él los guarda en mí. Y observa que dice el que no practica el pecado. Esto quiere decir que uno puede caer en un momento dado puntualmente y arrepentirse y seguir el camino. Pero practicar el pecado es algo rutinario. Esta es la diferencia. El cristiano verdadero puede pecar accidentalmente, el falso cristiano practica el pecado. ¿Qué es importante tener en cuenta para que Jesús no solo viva hoy en nuestros corazones, sino que esta experiencia sea diaria? Porque muchas veces como cristianos podemos tener días eufóricos donde nos sentimos muy cristianos, pero luego podemos tener días donde hay fracaso y tristeza. Este texto es muy interesante porque es la clave para poder mantener esta experiencia diaria. Os aseguro, hermanos, que cada día muero. El apóstol Pablo le estaba diciendo esto a los corintios y esta es la clave. Mi yo, mi orgullo tiene que morir para que Cristo siga viviendo cada día y para que Él, a través de mi cuerpo, pueda ser fiel, obediente y así dar gloria a Dios. Como dijo con otras palabras el mismo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame cada día. Tomar la cruz cada día. Cuando Jesús escribía, o mejor dicho, decía estas palabras, había personas que tomaban su cruz para ir a la crucifixión, para ir a la muerte. Cuando nos pide que tomemos la cruz cada día es porque de alguna forma cada día tenemos que morir. ¿Y cuál es la meta que Dios tiene para todos los hombres si eso se cumple? Porque a los que antes conoció, también los destinó desde un principio a ser como su Hijo. O sea que Dios nos ha destinado a ser como su Hijo. Por eso el apóstol Pablo va a decir también a los corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando tengamos la mente de Cristo, ocurrirá lo siguiente. Primero la mente, y fíjate cómo sigue, que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Cuando Dios cambia nuestra mente, luego nuestro cuerpo tiene que ser cambiado por la acción del Espíritu, no por nuestros esfuerzos. Si esa es la meta para el pueblo de Dios, ¿en qué condiciones crees que nos encontrará Jesús cuando venga a buscarnos al último grupo de personas que esté aquí antes de que vuelva? Dice también 1 Juan, cuando Jesús venga, seremos semejantes como Él, o seremos como Él. Otras versiones dicen seremos semejantes a Él. Estas son las personas que Jesús va a venir a buscar para llevárselas al cielo, las que se parezcan a Él. Así que los mandamientos que reflejan el carácter de Jesús, como son su carácter, eso es lo que Dios quiere que reflejemos. Pero como es imposible por nosotros mismos guardarlos, entonces nosotros dependemos de una fuerza exterior, igual que Jesús dependió de su Padre para guardar la ley. Nosotros también dependemos del Espíritu Santo para guardar sus mandamientos. Y para poder tener el carácter de Jesús, necesitamos su Espíritu dentro de nosotros. Que Dios nos ayude a permitir que Jesús pueda vivir en nosotros, que literalmente podamos morir al yo, para entonces Él pueda en nosotros guardar
sus mandamientos. Que Dios te bendiga para que eso sea una realidad.